Buenos días, hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre algunas características de todo texto académico y cuento con dos personas, Angie Mayerly Tapia y Oscar Mauricio Parra. Vamos a empezar con algunas exigencias que todo texto académico debe cumplir. Por un lado está la coherencia y la cohesión. Por el otro se deben seguir ciertas pautas con el lenguaje empleado en la redacción. Dándole palabra principalmente a Angie. Bueno, la forma y el contenido, la forma y el contenido sí que tiene un texto académico va muy relacionado con la parte de la coherencia y de la cohesión. Entrando un poquito en la coherencia, esa se trata de que las relaciones entre las ideas del párrafo o las frases que tiene el párrafo, pues tengan como un poquito de sentido, que no queden ideas sueltas, que una tenga que ver un poquito con la otra y que no se estén hablando así como de diferentes temas dentro del mismo párrafo. Entonces, también se busca que de forma ahí en la coherencia, de que el lector sepa entender de, pues, que siga el hilo durante la lectura, entonces se busca que no hayan como jergas coloquiales o léxicos de muy regionales y esa parte. Entonces, ya hablando de esa parte de como de conexión, entra ahí un poquito la cohesión, de que las ideas del texto tengan en sí sentido, de que el lector se pueda guiar durante el texto, de que no tenga pierde y que pues el texto en sí lo atrape. Entonces de eso se encarga un poquito la coherencia y la cohesión, de que pues se sienta atrapado por el texto y él sienta la necesidad de seguir leyendo más. Un poquito aparte, la cohesión también se encarga de que no hayan palabras repetidas, de que no se busque mucho entre sí que las frases hablen de lo mismo y de lo mismo, sino que vayan siguiendo el hilo, pero que vayan como variando un poquito la situación. Bueno, sí, para complementar ya esta parte que dice mi compañera Angie, es muy importante, claro está, pero también debemos tener en cuenta otros parámetros, otras pautas, las cuales debemos seguir a la hora de redactar un buen texto. Bueno, para nosotros en esa parte de, sé que a muchas personas les sucede eh, que van empiezan con un punto y terminan en otro totalmente distinto, en el cual no se enfocaron. Entonces, cómo podemos saber si estamos redactando esto? Pues es muy sencillo, mediante preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo al redactar este texto? ¿Cierto? Eh, ¿Quiénes son mis lectores? ¿Cómo son? ¿Qué saben ellos sobre este tema? Estas pequeñas preguntas, aunque no lo crean, son una pequeña guía para el desarrollo de esta temática. Por otra parte, también debemos tener en cuenta lo que es la parte, lo que son las pautas, unas ciertas pautas que tiene a la hora de redactar un buen texto, eh, las cuales son la corrección gramatical. Esta parte hace referencia cuando estructuramos adecuadamente una oración para que esa oración quede bien estructurada. También se deben tener en cuenta la conjugación de los verbos eh, y ya por descarte también debemos tener en cuenta que para que un texto tenga una buena tengo un buen acogimiento con la audiencia. De esto también se debe hacer uso de la ortografía. Eh, la ortografía se trata de fundamentalmente de tener mucho cuidado con la redacción de las palabras. ¿Qué pasa? Que muchas veces por ejemplo, escribimos estás y cambiamos el orden de la A con la S, lo cual da un aspecto un poco feo hacia algo tan delicado como lo es esto, un texto académico, como tan importante. Esto también debemos tener en cuenta que en esa parte de la ortografía, hay algunas palabras que se usan como otras no.
que significan una cosa, pero que en un texto como estos no significan lo que en realidad se quiere decir. Eh, por otra parte, también tenemos la puntuación, que ya esta parte ya se enfoca un poco más en lo que es el uso de las mayúsculas, digo, de los puntos, de las comas, de las tildes, de los espacios, lo cual facilita al lector un poco más la lectura, ya que cuando nosotros leemos y leemos un texto el cual no está bien estructurado mediante puntuación, ¿qué pasa? Que empezamos a leer todo como si fuese una carrera, hasta que uno se queda sin aire. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un buen uso de la puntuación, estamos generando unas pausas con las comas, con los puntos, pausas que nos ayudan a entender esa pequeña parte que leímos de tal punto a tal punto. Ya para terminar, tenemos la otra parte que es el léxico, el cual mi compañero Miller tiene un conocimiento un poco más amplio sobre esto, entonces vamos a darle la palabra a él. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, frente al léxico, hablamos sobre la selección del vocabulario empleado que debe cumplir con ciertas pautas, tales como es evitar las jergas y usos regionales. Pues en el texto académico se debe usar un lenguaje estándar, es decir, totalmente académico. Las expresiones orales o coloquiales no deben tener cabida en un texto académico. Y es importante evitar el uso innecesario de palabras en otro idioma, pues pueden confundir al lector. Expresiones claras y propias del lenguaje figurado. Por ejemplo, estoy que me salgo de los pantalones. O también se podría decir, me comería una vaca entera. Es de vital importancia ceñirse al uso de la primera persona en plural. Por ejemplo, en esta monografía proponemos. O también de la forma impersonal. En esta monografía se propone. Concluyendo por lo dicho de mi compañera Angie, un texto coherente presenta solo información pertinente para el desarrollo del tema central. La coherencia se relaciona con la calidad de las ideas seleccionadas presentadas de manera ordenada, articuladas y haciendo evidente su relación por medio de los recursos al momento de redactar. Bueno, aquí también retomando un poquito lo que dijo Oscar en la parte de gramática, es importante hacer énfasis en la ortografía y en la puntuación, ya que pues las frases o bueno, las oraciones deben estar completas, deben tener en sí como un sentido y también entre allí su ortografía. Debemos estar muy pendientes en la ortografía que vamos a manejar en el texto porque en un texto académico es muy importante la ortografía porque de lo contrario pues no sería como tan verídico o no sería tan claro, o sea, no sería tan creíble para los lectores. Sí, claro, ya considerándolo todo, para hacer un buen uso de estas herramientas, de estos parámetros, debemos tomarnos la pequeña molestia o tomarnos el tiempo de leer estas pequeñas cosas que aunque no lo creemos, nos pueden llegar a facilitar a la hora de redactar un buen texto académico. Ya por último, hacer mucho énfasis en lo que es la parte de la coherencia y la cohesión, el buen estructuramiento de las ideas y que nuestro punto de vista siempre sea el mismo del cual empezamos acá arriba y terminamos acá abajo. Entonces, muchas gracias y hasta luego.